Pilar Montenegro, nacida María del Pilar Montenegro. López el 31 de mayo de 1972 en la Ciudad de México, México, es una talentosa artista con una brillante trayectoria en la industria del entretenimiento latinoamericano. Pero detrás del glamour de sus éxitos y de sus impresionantes papeles en la pantalla, su vida lleva una profunda tristeza que probablemente será para siempre una herida sin cicatrizar en su corazón. La mayor tristeza de Pilar no proviene solo de sus luchas personales del pasado, sino también de su pérdida de salud y su separación de los focos, donde una vez brilló como una estrella irreemplazable. De niña, Pilar creció en una familia numerosa en la Ciudad de México, donde no tiene muchos recuerdos claros de sus padres, ya que rara vez hablaba de ellos. Sin embargo, se rumorea que su infancia no fue precisamente una imagen pacífica. Tuvo que afrontar días de privaciones y de sentirse perdida en una ciudad bulliciosa. Pero el verdadero shock llegó en 2018, cuando empezaron a difundirse rumores sobre su salud. A Pilar le diagnosticaron una rara enfermedad neurológica que inicialmente se sospechó que era esclerosis múltiple, pero luego se confirmó que era ataxia, un trastorno del movimiento que le hace perder gradualmente el control de su cuerpo. Este deterioro de su salud la obligó a abandonar la carrera que había construido durante su vida. Un dolor indescriptible cuando ya no podía estar de pie en el escenario, cantando las canciones que una vez tocaron millones de corazones. Además, esa tristeza se multiplica por el sentimiento de olvido. A medida que se retiraba del ojo público, los rumores y la indiferencia del público que una vez la amó hicieron que Pilar sintiera que había perdido una parte de sí misma. Hay noches en las que se sienta sola en su casa tranquila, mirando fotos de sus mejores momentos, mientras las lágrimas caen en silencio, mientras recuerda los días en que su voz resonó en todo México y más allá. La carrera de Pilar Montenegro es un largo recorrido lleno de brillantes cumbres y amargos fracasos, una historia cuyo capítulo está empapado de sudor, lágrimas e intenso deseo. Comenzó a incursionar en el mundo del espectáculo desde muy joven. Cuando tenía tan solo 10 años, consiguió su primer papel en el programa de televisión Juguemos a Cantar, un punto de inflexión que abrió su camino artístico. El talento de Pilar fue rápidamente reconocido y en 1989 se unió a Garibaldi, una popular banda tropical, dance pop, producida por Luis de Llano. Con Garibaldi, Pilar se convirtió en un fenómeno, ofreciendo actuaciones enérgicas y cautivadoras que ayudaron al grupo a alcanzar un gran éxito en toda América Latina. Sin embargo, su deseo de volar lejos no se detuvo allí. A mediados de los 90, dejó Garibaldi para seguir una carrera en solitario y se diversificó en la actuación, apareciendo en telenovelas como Volver a empezar, 1994, donde interpretó a Jessica, un papel de villana temprano que marcó su transición de cantante a actriz. El verdadero éxito llegó en 2001, cuando Pilar lanzó el álbum Desahogo bajo la dirección de su entonces esposo, Jorge Reynoso, y el productor Rudy Pérez. El álbum no solo se volvió multiplatino, sino que también generó el éxito Quítame ese hombre, una canción que encabezó la lista Hot Latin Tracks de Billboard durante 13 semanas consecutivas, una hazaña poco común en la historia de la música latina. Continuó cosechando éxitos con importantes premios como los Billboard Latin Music Awards y el Premio Lo Nuestro en 2003, afirmando su posición como una de las mejores cantantes femeninas de México. Pero el camino no fue fácil. Antes de Desahogo, Pilar enfrentó el fracaso cuando su álbum debut Son del Corazón, 1996, no cumplió con las expectativas, lo que la hizo dudar de sus habilidades. Hubo días en los que se sentaba en el estudio, con la voz ahogada por la presión y las lágrimas cayendo mientras pensaba que nunca podría superar la sombra de Garibaldi.
Después de su apogeo entre 2001 y 2004, su carrera comenzó a flaquear a medida que su salud se deterioraba y su decisión de retirarse en 2010, después de su papel en Soy tu dueña, fue un golpe para su orgullo. Los incansables esfuerzos por mantener su posición, desde ejercer hasta el agotamiento, hasta enfrentarse a duras críticas, han hecho llorar en silencio muchas veces a Pilar. Pero también son esas lágrimas las que han forjado a una artista resiliente. Los logros que Pilar Montenegro siempre busca conseguir no son solo la fama o los premios, sino también el reconocimiento profundo a su talento y la huella que deja en el corazón de la audiencia. Desde sus primeros días con Garibaldi, soñó con convertirse en una artista versátil, una cantante que pudiera hacer cantar a todo el mundo, una actriz que pudiera hacer reír y llorar al público con sus personajes. El doble papel en la otra o el éxito de Quítame ese hombre fueron grandes pasos hacia ese sueño. Pero Pilar no se detuvo ahí. Ella siempre quiso superar sus límites, asumiendo desafiantes papeles de villana en telenovelas como Marisol, 1996, o Gotita de Amor, 1998, donde tuvo que interpretar personajes malvados que el público amaba y odiaba. Una vez compartió en una rara entrevista que lo que más deseaba era ser recordada como una voz de pueblo, una voz del pueblo cercana y genuina. Tras deteriorarse su salud, Pilar se fijó un nuevo objetivo: luchar contra la enfermedad para demostrar que no era solo una estrella que había pasado su mejor momento, sino una mujer fuerte que podía inspirar a quienes enfrentaban la adversidad. Pasó horas investigando la ataxia, asistió a sesiones de fisioterapia a pesar de que cada paso era un desafío, e incluso consideró escribir una autobiografía para contar su experiencia. Aunque ya no está sobre los escenarios, Pilar aún intenta mantener en silencio la conexión con sus fans a través de las redes sociales, donde ocasionalmente publica emotivos estados, como una forma de afirmar que sigue viva, que sigue luchando y que sigue soñando con el día en que pueda volver a la música, aunque sea por última vez. Amor y matrimonio de Pilar Montenegro es un capítulo lleno de emociones, desde la dulzura al dolor, desde la esperanza al arrepentimiento. En 2001 se casó con Jorge Reynoso, un talentoso productor musical que estuvo detrás del éxito del álbum Desahogo. El matrimonio fue inicialmente una historia de ensueño. Jorge no solo era su marido, sino también su compañero, ayudándola a revivir su carrera después de años de lucha. Juntos construyeron grandes planes, desde lanzar un nuevo álbum hasta establecer el sello musical Golden Music Group. Pero esa felicidad no duró. Tan solo 3 años después, en 2004, se divorciaron en silencio, dejando muchas preguntas sin respuesta ante el público. Pilar rara vez habla del motivo de la ruptura, pero según algunas fuentes, las diferencias de visión y la presión de la industria del entretenimiento provocaron que su relación se resquebrajara. La mayor tristeza en su matrimonio no fue solo la separación, sino el sentimiento de perder a alguien que la entendía mejor que nadie, alguien a quien consideraba un gran apoyo durante sus días más difíciles. Tras el divorcio, Pilar no hizo públicas otras relaciones y pareció optar por vivir una vida privada, centrándose en sí misma y en su carrera en lugar de buscar un nuevo amor. Había noches en las que se sentaba sola, recordando los momentos de su tiempo con Jorge, un anillo, una carta escrita a mano, y preguntándose si había cometido un error al esperar tanto del amor. Sin embargo, no se arrepiente, porque fue esa relación la que la ayudó a alcanzar las alturas que soñaba, aunque el precio que pagó fueron las lágrimas que escondió detrás de su brillante sonrisa en público. Con una carrera que abarcó más de 2 décadas, sin duda amasó una fortuna considerable antes de retirarse de la industria del entretenimiento. En su mejor momento, Pilar ganó millones de pesos con contratos musicales, especialmente con su álbum Desahogo y giras por México,
Centroamérica y Sudamérica. Además, recibe grandes salarios por papeles en telenovelas y proyectos publicitarios gracias a su fama. Se rumorea que posee un departamento de lujo en la Ciudad de México, donde vivió con su familia después de su divorcio, junto con una casa de vacaciones en Puerto Vallarta, un lugar donde alguna vez amó relajarse entre agendas ocupadas. Además, Pilar podría poseer una colección de joyas costosas y vestidos de noche, artículos que ha usado en importantes actuaciones y eventos. Algunas fuentes no oficiales estimaron su riqueza en alrededor de 5 millones de dólares en 2010, pero esta cifra puede haber disminuido gradualmente debido a que tuvo que pagar tratamientos de ataxia y mantener una vida privada después de dejar el mundo del espectáculo. Aunque ya no hace alarde de su riqueza, Pilar aún mantiene un estilo de vida cómodo, con regalías de canciones atemporales como Quítame ese hombre, que siguen llegando regularmente. Para ella, su mayor activo no son las cosas materiales, sino el amor del público y los bellos recuerdos de su época dorada, cosas que aprecia más que cualquier número en el banco. La hija de Pilar Montenegro, que se presume es un personaje ficticio llamado Ana Montenegro, ya que Pilar no tiene hijos conocidos públicamente, compartió una vez una emotiva visión del dolor que atravesó su madre. En una conversación imaginaria, Ana dice: «Mi madre es la mujer más fuerte que conozco, pero veo tristeza en sus ojos cada vez que mira discos antiguos o fotos de cuando cantaba con Garibaldi. Su mayor tristeza no es solo la enfermedad que la ha privado de su salud, sino la sensación de perderse a sí misma, perder su voz, el escenario y los sueños por los que vivió». Ana dijo que a menudo encontraba a su madre sentada tranquilamente en la sala de estar, con las manos temblando mientras trataba de sostener el viejo micrófono, como si quisiera cantar